características de ella. Hemos conocido a lo largo de nuestra corta o larga vida, según cada uno de los que estemos aquí, algunas personas que cuando se les pregunta por el ser amado o por aquella persona que dicen amar, y uno les pregunta, bueno, dame un par de características de esa persona que tú tanto amas, a veces ellos se quedan pensativos y muy cortos. Bueno, salvo eso sí que la persona a la que más amen sea ellos mismos, entonces nos van a dar una lista de características muy buenas de esa persona, pero a veces nos quedamos cortos cuando se trata de otra persona. Pues bien, de esa misma manera he visto o hemos visto, inclusive nosotros hemos podido llegar a cometer este asunto, y es que cuando a nosotros se nos pregunta unas características o virtudes de aquella palabra de Dios que tanto decimos amar, como que nos quedamos un poco pensativos y no llegamos a ser tan precisos, o si se nos viene una o máximo dos a la cabeza y ahí paramos. Por no decir que algunos inclusive llegan a quedar mudos ante esta pregunta. Yo quiero que usted se pregunte en este momento en su mente, al menos piense en unas 3 razones o características que tenga la palabra de Dios por la cual usted dice amarle. Piénselo ahí 10 segunditos en su cabeza. ¿Cómo le fue en ese ejercicio? Bien. Seguramente para algunos fue medianamente difícil, para otros bien difícil hacer una pequeña lista en la mente, de tal modo que ese es el propósito mío esta mañana, que veamos algunas características que nos muestran los pasajes que leímos. Pero estas características tienen una particularidad según mi interpretación de este texto, y es que a medida que las vamos a ir viendo, vamos a ver cómo hay una general, digamos, básica, por llamarlo de alguna manera, otra un poco más específica, es decir, que a la que alguna cantidad menor de creyentes llega, y la tercera, como una especie de cúspide, alguien que ya solamente tiene una comunión muy íntima con Dios llega a experimentar esa tercera característica. Así que también quiero aclarar que de estas 3 características que hablaremos no son las únicas que en las Escrituras o que las Escrituras poseen, ni tampoco quiero decir con esta enseñanza que sean las mayores, las más representativas, solo que voy a explicar las que el texto nos provee. Pero sí creo que de alguna manera, cuando usted estudia estas 3 que veremos hoy, de alguna manera se dará cuenta que estas como que abarcan otras que también exaltan las Escrituras, o sea, la palabra de Dios. Así que, si esto es cierto, y lo es, estas características que la palabra de Dios tiene por sí misma, cuánto más se ven potenciadas o ampliadas cuando la palabra de Dios es predicada. Me explico. Si la palabra de Dios ella misma tiene ciertas características cuando usted las lee en su devocional o se las explica a un compañero de trabajo, pues bien, cuánto más cuando la palabra de Dios es explicada en medio del culto. Es la misma palabra de Dios, pero recordemos que Dios ha querido poner su presencia especial en este día y en la iglesia, de manera que cuando estamos reunidos y esta palabra de Dios es predicada, como que lo que quiero decir es que esas características como que resaltan más y benefician más. Quizás esa sea una de las bendiciones de congregarse. Yo sé que hoy, y ya lo he mencionado, hoy tenemos diferentes medios por los cuales usted, sin venir aquí, puede, entre comillas, escuchar el culto. Por ejemplo, hace unos años la onda de las emisoras cristianas transmitían algunos cultos vía radial, y usted quizás pudo llegarse a confundir también y pensar que a través del audio estaba reunido como iglesia. Pero también hoy la televisión y ahora último el internet ofrecen esa posibilidad, de manera que usted puede verse confundido a decir, bueno, yo me estoy beneficiando de la palabra de Dios como si estuviera en el culto. Pues déjeme decirle que no. La presencia de Dios especial
Él la prometió para donde su iglesia está reunida, es decir, donde los cuerpos de carne y hueso de los seres humanos redimidos van y se congregan, y allí entonces podemos decir que estas características y otras son potenciadas, se ven como más ampliadas, de modo que el creyente y los no creyentes también salen muy beneficiados cuando escuchan esta palabra de Dios predicada. Así que en este orden de ideas, hermanos, quiero, ya sin más preámbulos, que veamos 3 características de la palabra de Dios que sobresalen en este texto. 3 características de la palabra de Dios que sobresalen en este texto. La primera de ellas, que son eternos o perennes, cualquiera de las dos expresiones que usted desee. El versículo 9, la primera parte dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí la palabra de Dios es mencionada, ya lo estudiamos la clase pasada, que el salmista aquí llama a la Biblia, la palabra de Dios, de muchas maneras: testimonios, preceptos, la ley, y en este versículo es llamada el temor de Jehová. No tengo el tiempo suficiente para explicar por qué razón pudiéramos inferir que es denominada el temor de Jehová, pero recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es conocerle, es saber lo que las escrituras de él dicen. Pero me quiero enfocar en la característica, que es eterna, según nos dice el salmista. Quizás algo que sorprende o que ha sorprendido a través de las edades, de los siglos, es que esta palabra de Dios, que fue inspirada y fue compilada hace muchos de cientos de años, hoy tiene una relevancia importante en en todas las áreas de la vida. Esta relevancia que la palabra de Dios hoy tiene y que siempre ha tenido es algo que asombra al ser humano, y que, es decir, muchos intentan criticar la palabra de Dios, pero no han podido con este argumento de que ella ha sido la misma desde que se inspiró y ha servido a través de la historia, independientemente de las épocas, ha servido a la raza humana para los fines para la cual ella fue enviada. En vano, hermanos y amigos, muchos hombres han intentado desprestigiarla, decir que es un libro anticuado, que está pasado de moda, que es obsoleto, que no tiene nada que ver con nosotros hoy. Ustedes y yo sabemos que no hay nada más alejado de la realidad que esta mentira que estas personas dicen. El salmista, en el texto explicado, dice con toda seguridad que las palabras de Dios permanecen para siempre. Esto por una razón muy sencilla: provienen de una mente sabia e infinita. Haga el ejercicio en su mente. Dios mismo, un ser totalmente perfecto, trascendente, que tiene todo el decreto, tanto en su mente, por decirlo de alguna manera, conoce todas las cosas, las ha creado. Pues obviamente las palabras que salen de su boca son acordes a ese tipo de Dios. Este Dios que crea todo cuanto existe y que con detalle programó cada cosa que funcionara según Él así lo quiso. Así entonces, también cuando habla de lo suyo, habla de su propio ser, comunica lo que Él es. Cuanto más o más precisamente lo que tiene que ver con el ser humano. Es decir, si Dios tiene la verdad absoluta sobre, no sé, los planetas, los seres espirituales que ustedes y yo no conocemos, las cosas recónditas en el último rincón del universo que ustedes y yo ni siquiera imaginamos, cuánto más habla cosas ciertísimas del ser humano, pues ella fue dada para el ser humano y pues él debe sacarle el mayor provecho. Las escrituras no están más vigentes hoy que en la antigüedad. Quizás algunos han pensado que, bueno, hay cosas que son para hoy, pero que para antes no aplicaban. No, la palabra de Dios en la antigüedad era muy apropiada, pero tampoco estaban más apropiadas antes de lo que lo están hoy. Hoy cada una de las palabras
que encontramos en las Escrituras son relevantes. Tienen que ver con el ser humano, tienen que ver con la salvación del hombre y su santificación en caso de que éste ya sea cristiano. Esa precisión que ellas tienen para abordar todo tema es algo que no puede sacar algo menos que admiración de parte de quienes la leemos. Yo sé que usted ha experimentado esto, es decir, al ver que página tras página usted se ve beneficiado hoy en el año 2018 y saber que cuántos hermanos en la fe se han beneficiado de estas mismas palabras, yo creo que debe traernos una solemnidad al espíritu grande, enorme, saber que lo que le sirvió quizás a Adán, a Moisés, a David, hoy leemos estas mismas palabras y con la misma intensidad se han sido provechosas para nosotros. Es decir, no es como una vela que en algún momento estaba entera y alumbraba bien y poco a poco se va extinguiendo. No, en este caso la palabra de Dios ha irradiado luz suprema desde que fue expresada y hoy alumbra a toda la raza humana, en especial los creyentes. Así que cuando nosotros, los que estamos presentes en el culto público, en especial los hijos de Dios, le damos la credibilidad a la palabra de Dios que ésta tiene, entonces glorificamos a Dios. Recordemos, les menciono que nosotros nos reunimos y este es un culto de adoración, el que a continuación viene, de manera que todo debe glorificar a Dios. Entonces, mi punto es, cuando nosotros nos damos cuenta que esa palabra de Dios es eterna, es decir, que desde que fue enviada hasta hoy y me es provechosa, entonces mi alma lo que hace es rendirse de una manera humilde y esto agrada a Dios. No sé si me hago entender con la idea, es decir, saber que desde hace tiempo fue enviada y que hoy mi alma reconoce que esto es pertinente para mí, entonces esto es un acto de humildad y de adoración en el cual pues Dios es glorificado. Nuestra alma reconoce, agacha la cabeza y dice, sí Señor, tú tienes tu palabra es verdad. Y esto glorifica al Señor. Pero en cuanto a la relevancia de la palabra del Señor, déjeme ponerle un par de ejemplos. ¿Qué pasa cuando alguien nos pregunta algo acerca de los hijos, por ejemplo? ¿A dónde nosotros como creyentes acudimos para dar alguna respuesta? Pues a las Escrituras, al consejo de Dios. Tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos y nosotros cuando fuimos hijos de la casa, hemos sido los mismos desde que Adán pecó hasta nuestros días, hasta el niño que está naciendo en este momento, somos iguales en cierta manera. De manera que cuando las Escrituras hablan acerca de los hijos, pues tienen una total relevancia, es decir, es apropiada. Si alguien nos preguntase qué debo hacer con un hijo rebelde, bueno, las Escrituras te dicen qué hacer. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo debo manejar esta situación con mi hijo? Bueno, puede que la Escritura no te diga exactamente qué canal de televisión no ver o qué programa de televisión no ver, pero seguramente te va a brindar un principio por el cual puedes guiar a tu hijo. Pero pensemos en otros casos. ¿Qué tal cuando se nos habla o se nos menciona sobre la relación matrimonial? ¿Qué tal cuando se nos habla o se nos pregunta de la política y los gobiernos? ¿Qué tal cuando se nos pregunta de las guerras, de las pestes, de las catástrofes, etcétera? ¿No son las mismas palabras de Dios apropiadas para contestar cada una de estas preguntas? Bueno, yo sé que hay tal vez un tabú cristiano y es que nosotros debiéramos tener todas las respuestas sobre todas las cosas para satisfacer la curiosidad de nuestros interlocutores y que así puedan venir a Cristo. No estoy diciendo esto porque esto no es posible. Lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que nos puedan preguntar, si somos diligentes, pudiéramos dar una respuesta, aun cuando sea básica, de estas cosas que el Señor permite o envía. En este caso, por ejemplo, insisto, los mismos ejemplos que les acabo de mencionar, el matrimonio, la política, las guerras, las pestes, las catástrofes, etcétera. Siempre la palabra de Dios tiene algo que decir con respecto a ellos y también las demandas que están relacionadas con ellas. Es decir, piense en el matrimonio y qué se exige del matrimonio.
Piense en las guerras y por qué causa vienen las guerras. Piense, por ejemplo, en la política, por qué viene un gobierno o por qué viene un mal gobierno, y verá que las Escrituras tienen que decir de cada una de estas cosas. Así que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, y esto glorifica al Señor si usted así lo cree. Por esta razón, querido oyente, mientras que el predicador se esfuerza por exponer con fidelidad aquello que ha estudiado, que ha preparado, yo te pido, querido hermano y amigo que me escuchas, que te esfuerces en la mente por comprender lo que se te está enseñando y obviamente darle toda la credibilidad a la palabra de Dios. Ella tiene con precisión cada una de los asuntos que tú necesitas para cada caso en particular. Nosotros, y en 8 días quiero dejarles un poco de preámbulo, veremos algunos pecados contra la palabra de Dios y aquí me estoy metiendo en uno de ellos, y es cuando te distraes y no permites que la palabra del Señor sea precisa para lo que tú tienes. Es decir, sí, esto sirve para los hijos de este otro, pero para los míos no. Esto sirve para el matrimonio de él, de ella y de aquel, pero para el mío no. Esa es una tentación que hay que combatir. La palabra de Dios entonces es eterna, está vigente, hermanos y amigos, así que mientras se te predican, mientras se te explican, por favor, haz tu trabajo. Así como el predicador hace el suyo desde acá, tú haz el tuyo desde la silla. Fuerza tu cabeza, que ella trabaje, que tu espíritu también esté alineado con la palabra de Dios. Alguno dijo alguna vez que la palabra de Dios es ese yunque contra el cual muchos martillos se han roto. Los martillos de la incredulidad, del gnosticismo, de la alta crítica, de todas las vertientes que han querido desprestigiar la palabra del Señor, han venido a chocar contra ella, y ustedes saben qué ha pasado. ¿Quién ha salido victoriosa? La palabra del Señor. Así que estas las Escrituras, ella permanece sólida y relevante. Nunca, nunca, hermanos, nunca sientas ningún tipo de temor, ni por ti, ni por tus hijos, ni por tus nietos. Quizás ellos se enfrentarán a cosas muy terribles que tú y yo ni siquiera nos imaginamos hoy, pero la palabra de Dios va a estar allí, incólume, paradita, bien firme, nunca va a ser minada, nunca va a ser derrotada, siempre va a prevalecer. Así que este es uno de los ataques que ella mucho recibe, ¿no? Si se dice que esto es mentira, pues obviamente queda toda desprestigiada, ¿verdad? Pero cuando vemos que es relevante y lo podemos confesar en nuestros casos particulares, entonces glorificamos a Dios también. Así que también hablo a los amigos que están aquí. No tememos cuán poderosos puedan ser los argumentos que se puedan plantear contra las Escrituras. Realmente a veces como que la gente estudia precisamente para buscar una perforación por la cual decir, la palabra de Dios no es relevante, no es cierta. No tenemos ese temor, querido amigo que nos escuchas. Quizás pienses que los argumentos contra ella nos llenan de temor, pero te decimos con mucho amor que tenemos total fe en Dios. Desconfiamos de nosotros mismos, pero confiamos en Dios y en su palabra. Así que sabiendo que este Dios sabio produjo, es decir, dio a luz esta palabra, no tememos ninguno de los argumentos. Todos estos argumentos de alguna manera van a caer a tierra, se arrodillarán ante la palabra de Dios, la cual les vencerá. Así que van a quedar rendidos a las Escrituras. De manera que te pregunto, querido amigo, ¿no te rendirás tú también ante estos poderosos argumentos que ella esgrime domingo tras domingo contra tu condición particular? Y bueno, y debo hacer una aclaración, no quiero decir que nosotros como cristianos o como creyentes creamos que sabemos todo de todas las cosas, pero la palabra sí, la palabra de Dios sí tiene que ver contigo, con tu caso particular, así que te animo a que te rindas a ella, pues es la palabra del Señor. Pasemos a la segunda característica, que es justa. Dice la segunda parte del versículo 9,
los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí la palabra del Señor, ¿cómo es mencionada? ¿Cómo? Los juicios. Bien. El rey David en este salmo menciona que los juicios del Señor son todos justos. Para entenderlo un poco mejor, quiero que pienses que esta palabra en su raíz, digamos, etimológica, hace referencia a la justicia y rectitud. Y esa justicia y rectitud como en el campo forense, judicial o legal, que en medio de un juicio se profiere. Me explico. Cuando los jueces son instituidos en la tierra, están puestos para juzgar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién tiene la razón y quién no la tiene? Por eso se habla de justicia, es decir, de ecuanimidad, de que esté bien balanceada la justicia, de darle la razón a quien la tiene. Y la palabra de Dios, cuando dice que aquí en este versículo, que los juicios de Jehová son verdad, todos justos, usa esa palabra, es decir, que es ecuánime, que es equilibrada y que lo que ella dice siempre es decir, su veredicto siempre es el verdadero. Esto quiere decir que la palabra de Dios hace justicia con lo que Él es y por ende con lo que Él demanda en su creación. Es decir, si Dios es un Dios justo, pues sus palabras, por ende, son justas. Si Él es una persona, un ser equilibrado, es decir, que no se inclina en favor de uno de una manera caprichosa en lugar de inclinarse por otro, esto quiere decir entonces que su palabra también lo es. En pocas palabras, querido amigo y hermano, podemos decir que ninguna de sus demandas u ordenanzas son exageradas, porque se trata de lo que Él considera que es justo. Es lo que hace justicia con su propio ser. ¿Me entiendes? Nosotros muchas veces en nuestra mente pensamos, uy, esto es exagerado, o esto es injusto. Pues déjame decirte que no lo es, porque la palabra de Dios proviene de Dios mismo, y si estás diciendo que la palabra de Dios es exagerada, entonces estás admitiendo que Dios también está siendo exagerado o que se está equivocando, se está inclinando su balanza hacia algún lado. Así que podemos decir, por supuesto, que exaltamos a Dios en medio del culto público cuando admitimos que sus palabras son justas y rectas, que cuando la palabra de Dios es predicada en su sentido justo, que está bien trazada y bien delineada en cuanto a su interpretación, entonces Dios es glorificado en el culto de la iglesia porque Él es justo. Es decir, si el predicador es fiel al texto y predica las palabras justas, entonces nuestro corazón las cree y de esta manera glorificamos a Dios, admitiendo, como si nuestra alma asintiera con la cabeza y dijera, esto es cierto, admito que esto es cierto, admito que yo estaba equivocado y que la palabra de Dios tiene la verdad, por esto es justa. Déjeme explicárselo también con un par de ejemplos para que lo entendamos un poco mejor en cuanto a aquello que la Biblia califica como justo, pero que para el ser humano y quizás para algunos creyentes lamentablemente les parece exagerado. Piensa en las siguientes doctrinas que aquí se han predicado. 1, la doctrina del día del Señor. 2, la doctrina de los roles de la familia, tanto en la familia como en la iglesia. 3, la ideología de género, por ejemplo, el principio regulador, solo por mencionar 4 de muchas doctrinas que encontramos en las Escrituras. ¿Qué es lo que encontramos cuando se predican estas doctrinas bíblicas en nuestros corazones, o bueno, al menos en las personas que nos visitan? ¿Has hablado con alguno de ellos? ¿Qué te dicen, por ejemplo, de nuestras formas de adorar al Señor? ¿Qué te dicen de cómo están conformadas nuestras familias? Uy, tal vez no lo hagan físicamente, pero como que se cogen la cabeza y dicen, esto es exagerado. O quizás cuando tú les dices algo del día del Señor, dicen, legalismo. Los tienen castigados en la iglesia hasta las 6 de la tarde, pobrecitos.
Sí, lo leí esta semana de uno dice pastor reformado. Sí, pobres hombres, esto es exagerado. Esto es lo que piensa el no creyente, y esto también, por eso lo mencionaba, algunos creyentes piensan de esta manera. Bueno, tal vez no te lo digan así como yo lo acabo de decir tan descaradamente, tal vez lo hacen con unas palabras un poco más elaboradas para que no, anestesiadas para que no te sientas tan ofendido, pero es lo que realmente hay en sus corazones, y tenemos que reconocer que en algunas oportunidades en los nuestros también pasa esto. En los ejemplos anteriores tenemos que reconocer, siendo sinceros, que muchas veces hemos batallado en nuestra alma para no darle la razón a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está por aquí y a veces nosotros estamos totalmente opuestos, o quizás no opuestos, pero vamos en un camino paralelo sin aterrizar en ella como paralelos, siempre buscando una explicación, siempre buscando el hueco en la peña donde escondernos. Sí, es que mira lo que Dios habla de las familias. Sí, pero es que mi caso es particular, decimos, ¿cierto? Porque es que yo esto y lo otro. Mira, allí está la doctrina del Señor. ¿Y tú qué es lo primero que viene a nuestra mente? No, es que mi caso es particular. Mira, yo soy bombero, yo soy médico, yo soy A, B, C, D. Siempre el alma está buscando aquel rincón donde esconderse para que la palabra de Dios pase y no le haga ningún tipo de daño. Así que debemos reconocer que hay mucha maldad en nuestra alma cuando así pensamos. No solo de estos asuntos, de todos, de las ordenanzas. Hemos visto en 8 días y tareados de mis hermanos que han predicado sobre los mandamientos de la ley de Dios, sobre el orgullo. Siempre nosotros buscamos ampararnos donde la palabra de Dios no nos haga mucho daño o pase de una manera tangencial, medio rozándonos sin que nos afecte mucho. Tenemos que reconocer también que la palabra de Dios en este asunto, y por ser justa, no se cuida de hombres de alta alcurnia ni de reyes, pero tampoco es demasiado suave ni tiene excesiva compasión del mendigo y del menesteroso. La palabra de Dios es justa con quien tiene que serlo. Sus palabras no están tan abajo que no puedan alcanzar a las personas de alta posición social, pero tampoco están tan altas que no puedan llegar a aquellos marginados de la sociedad. Todos ellos tienen que ver con la palabra de Dios y sus juicios. Y si estos dos extremos tienen que ver con la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros en cada uno de nuestros casos particulares? Así que, hermano y amigo, conociendo nuestra condición caída, siempre somos, o debemos reconocer que siendo caídos, siempre somos comparados y contrastados contra la regla máxima que es la palabra de Dios. Esto es lo que pasa en estos púlpitos. Esto es lo que se hace desde aquí. Es decir, desde aquí se te traza, mira, este es el objetivo, hasta aquí es donde tienes que llegar. Y lo que tú tienes que hacer en tu alma es trabajar para ser justo y ser equilibrado y decir, ¿qué tan lejos estoy de eso que me están planteando? Y no solo qué tan lejos o qué tan cerca estoy, sino ¿qué debo hacer para llegar hasta donde la palabra de Dios está siendo trazada y delineada? Nosotros aquí no nos esforzamos por dar buenos discursos ni por hablar bonito. Quizás algunos tengan más habilidad para esto que otros. Tú verás muchas dificultades, muchas falencias en las que aquí nos paramos a explicar un texto. Pero eso no es lo que debes mirar. Lo que debes mirar es qué es lo que se está diciendo y cómo estás tú con respecto a eso que se está diciendo. ¿Y qué vas a hacer con lo que te está haciendo falta? Eso es lo que hay que hacer. En estos momentos, o más bien es en estos momentos en donde, siendo reprendidos, debemos glorificar a Dios, porque si hay alguna diferencia entre lo que escuchamos y lo que somos, siempre debemos darle la credibilidad a la palabra de Dios. Es decir, si tú estás haciendo algo y la palabra del Señor predicada te explica otra cosa diferente, siempre debes desconfiar de ti mismo y darle la credibilidad a la palabra de Dios. De esta manera habla Romanos 3:4, se lo voy a mencionar para que no lo busque. Dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este texto lo que quiere decir es que si hay alguien a quien debes escoger, no te defiendas a ti mismo, ríndete, sea siempre Dios veraz, Dios siempre tiene la razón, eso lo vas a encontrar siempre. Querido hermano, si oyes hoy su voz, dice la Escritura en muchas partes, estas fueron palabras de los profetas, de los salmistas, si escuchares hoy sus palabras, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo lo llama el salmista a esto? Un acto de provocación. Así fue llamado en el desierto. De hecho, tomó ese nombre, ese lugar en el desierto donde ellos tentaron a Dios, se le llamó así, provocación, porque ellos provocaron al Señor endureciendo su corazón. Es decir, Dios les dijo, yo los voy a sustentar, y ellos que dijeron, a que no. Yo les voy a dar agua en el desierto, no creo mucho. Y eso es tomado como un desafío a la autoridad de Dios. Piensa, querido amigo y hermano que me escuchas, cuando escuchas la palabra del Señor y dudas, entonces estás ofendiendo a Dios. Lo que está haciendo tu alma es algo muy sencillo y es decir, no. Tú debes estar equivocado en algún lado, o quizás el que está equivocado es el que la está explicando. Eso lo veremos en 8 días. Pero siempre nuestra mente va a tratar de hacer el ejercicio de que yo estoy en lo correcto y los demás están equivocados. Yo voy por aquí, estoy viviendo la vida lo mejor que puedo, estoy siendo honesto, pero cuando me muestran que la palabra del Señor va por otro camino, entonces, no, creo que esto es exagerado, o esto es equivocado, o esto era para otra época, y bueno, y ya sabemos cuántas excusas sacamos al respecto. Cuántas luchas y cuánto desgaste haces haciendo este ejercicio. ¿No te has puesto a pensar? Cuando la palabra del Señor nos habla y nosotros nos resistimos, ¿cuánto desgaste tenemos? ¿Sí? Es decir, en nuestra mente, pero esto debe haber alguna salida por algún lado. Yo como que no estoy todavía convencido. Bueno, creo, querido hermano y amigo, que es más sensato y más sencillo, inclusive, que te rindas y obedezcas. Es más desgastante. Mira, supongamos, y hemos visto, inclusive en familia, hay veces familias que se ponen de acuerdo para hacer cosas no tan estándar. Ananías y Zafira es un ejemplo de ellos, pero conocemos en la vida real, hemos convivido con otras. ¿Cuánto desgaste? Entonces el padre de familia reúne a la esposa y le dice, miren, nuestra versión va a ser esta. ¿Y luego qué tienes que hacer para que tus hijos no te dejen en evidencia? Entonces de alguna manera tienes que reunir a tus hijos y explicarles. Y luego, es decir, se agranda el asunto, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces como que por no darle la razón a la palabra de Dios, entonces como que te esfuerzas demasiado, trabajas demasiado para sostenerte en pie cuando ella siempre tiene la razón. Creo que es más sencillo y más honesto rendirte de una vez por todas y dejar que ella haga lo que debe hacer. No sufras más en cuanto a ese trato. Ella siempre te va a vencer. Tenlo por seguro. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios te va a vencer hoy o te va a vencer mañana. La pregunta no es si te vence o no. La pregunta es cuánto te va a costar rendirte a la palabra de Dios. Esta sí es la pregunta. Nosotros vemos muchos creyentes y nosotros los creyentes hemos experimentado dolor en nuestras vidas por una sencilla razón. Porque cuando la palabra de Dios dice algo, nosotros mantenemos nuestra versión hasta que el Señor nos deja sin fuerzas. ¿No les ha pasado? Bueno, y si no les ha pasado, les va a pasar. Si son hijos de Dios, esto les va a pasar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios siempre tiene la verdad. Tú se la vas a dar al principio o al final, pero se la vas a terminar dando. Mira, nosotros por ignorancia, los que estamos más adelantados, al menos en años en la fe, hemos cometido muchos errores. Para al final darnos cuenta, 20 o 25 años después, que la palabra del Señor tenía la razón. Y el problema es que lo decimos ahora con lágrimas, con dolor, con consecuencias que quizás nunca se borren de nuestro pasado y de las personas a las que lastimamos u ofendimos. Así que si quieres ese camino, adelante. El Señor es paciente. Si eres su hijo, Él te va a esperar al final del ejercicio, lleno de lágrimas, lacerado por las caídas que tú mismo te vas a proporcionar. O te rindes de una vez y le das la razón a las Escrituras. Así que, amigo, también te hablo a ti, que me escuchas. Ya no hay más excusas, no te aferres a excusas, razones o justificaciones para hacer lo que haces. Más bien, ya deja de evitar obedecer la palabra de Dios
allánate a los cargos, muéstrate que lo que la palabra de Dios te ha evidenciado es la realidad y ríndete. No sea que por llevarle la contraria a las palabras del Maestro, algún día más pronto que tarde mueras y cuando te despiertes descalificado para siempre. Y con el agravante de que habrás escuchado estas palabras por muchos años y permaneciste terco. Uno de los argumentos que yo uso con las personas con las que a veces comparto el Evangelio es: de estas palabras te acordarás un par de segundos después de que tú te mueras. Estas palabras que hoy yo te estoy diciendo, ahorita te causan rabia, pero no habrán pasado 5 segundos después de que te mueras y te vas a acordar de estas y de otras palabras que otras personas te habrán dicho. Y esto es algo muy cierto. Así que, amigo, ten esto en tu corazón. No habrán pasado 5 segundos cuando de morir, si mueres en tu necedad, cuando te lleves las manos a la cabeza y digas, tenían razón. Solo que esta vez para nunca más poder volver atrás. Pasemos a la tercera característica. Los mandamientos de Dios son deleitosos, o sea, producen deleite. Dice el versículo 10, se lo leo. Deseables, hablando de los juicios del Señor, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Como se los dije en la introducción, de estas 3 características hay una que es básica, ¿sí? Todo creyente, por más pequeño que sea, sabe que los mandamientos de Dios son eternos porque lo ha comprobado. Y porque cuando no lo ha hecho le ha causado cierto dolor. Pero también hay otros que pueden decir, sí, los testimonios o la palabra del Señor son justos. Yo lo veo en mi vida y de alguna manera me he rendido. Pero para ver esta tercera característica lo he llamado como el tercer nivel, aunque no significa que haya niveles de cercanía, es decir, de que una característica sea mayor o menor que otra. Lo que quiero decir es que esta última demuestra una relación más cercana con Dios. Es decir, mira, tú puedes ser un cristiano que le da la razón a la palabra del Señor por lo eterna que es. Tú puedes ser un cristiano que le da la razón a las Escrituras por lo justa que es. Pero es bien difícil encontrar un creyente que le dé la razón a las Escrituras porque en ellas se encuentra deleite. Tiene que tener cuidado con esto que estoy diciendo. Es decir, las otras 2 de alguna manera te duelen si les llevas la contraria, es lo que quiero decir. Pero esta tercera no te produce un castigo. Todo lo contrario, si la practicas lo que te causa es deleite, te lleva hacia el otro extremo. Miren, traigamos a la mente lo que está diciendo aquí el salmista. Él usa dos ejemplos. La primera la compara con oro. ¿Cuánta gente busca el oro? O su símil hoy, que es el dinero. El oro, ustedes saben, un elemento precioso, duradero, no corrosivo, tal vez el más escaso en la tierra, y a causa de esto, ¿cuánta gente se ha matado por oro? ¿Cuánta gente ha esclavizado a otra por oro? ¿Cuánta gente en busca de estas riquezas ha hecho lo que tienen que hacer? El salmista también lo compara con la miel. Recordemos que en esta época la alimentación era muy básica y por esa razón la miel hacía las veces como de mermelada, como de jalea, como de las salsas o aderezos que hoy usamos en la comida. Pues bien, ¿y esto qué causa? Deleite al paladar. Esto es lo que está diciendo aquí el salmista. De este modo, nosotros debemos reconocer que muchos hombres de Dios han llegado a ese nivel, esos hombres que tú y yo citamos en nuestras redes sociales o quizás en nuestras conversaciones. Estos hombres, lo que han tenido de diferente con nosotros es que estos han hallado deleite a la palabra de Dios. Yo sé que a ti te ha pasado quizás igual que a mí, y es que cuando ellos hablan de cierto asunto, tú te sorprendes y dices, wow, cientos de veces le pasé por encima a este texto y yo nunca vi esto que este hombre está viendo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque él tenía deleite en la palabra de Dios, ha llegado a tener una relación más íntima con Dios y encuentra ese gusto deleitoso en la palabra de Dios. Así que también de esta manera alabamos a Dios en medio del culto público cuando consideramos con todo nuestro corazón que las Escrituras son placenteras cuando se leen y se predican. Eso es lo que experimentas cuando se acaba el sermón. ¡Qué delicia! Ojalá hubiese durado un poco más. ¿O eres de los que
se contonea ahí en su silla buscando que esto acabe lo más rápido que se pueda. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto solo puede provenir de la boca y de un corazón de un hombre que ame al Señor. Cuánto dieran nuestros pastores y maestros de la congregación porque tomásemos las Escrituras como un deleite para nuestra alma. Sin embargo, debemos reconocer que hay otras cosas que toman ese lugar. Yo quiero que hagas un ejercicio ahorita que en la predicación. Mire, verás que nuestra mente a veces se distrae con facilidad. ¿Qué es aquello a donde siempre llega? Nosotros por lo general tenemos un tema específico, si sea el trabajo, sea un gusto particular, sea tu esposa, sea tus hijos. Si cada vez que te distraes en la predicación llegas al mismo lugar, entonces puedes encontrar que en eso es lo que tú hayas deleite. Esa es la forma de encontrar qué es lo que te causa deleite. Si cada vez que te hablan de la palabra del Señor tú te acuerdas de tu condición económica, entonces lo que te causa satisfacción es el dinero. Si tú cada vez que se te está predicando te distraes con tu familia, entonces ya sabes que lo que te causa deleite es tu familia, y así, también me lo sé con el trabajo y con el estudio y con todas otras cosas. Bien, así que cuando tus pensamientos desembocan o aterrizan en otra cosa, esto es lo que realmente desea tu alma. Seguramente por no atesorarla es que los pajarillos se comen la palabra de Dios en el creyente, en el no creyente para perdición, pero en el creyente para dejarlo enano, pequeño espiritualmente. Así que esto detiene también dejarte robar la palabra del Señor, y el gusto de ella detiene tu crecimiento y te estanca en tu vida devocional. El hecho de que no te deleitas en ella, te lo digo para finalizar, se ve en que no la lees o que no la lees como debieras, en que no meditas en ella y en que no aprendes a dar razón de tu fe a través de ella. Te hago unas preguntas: ¿en qué te justificas para no leerla, meditarla o estudiarla? ¿Qué es lo que te está quitando tiempo para hacerlo? O una pregunta más profunda: ¿por qué tu vida no cambia conforme a lo que se te enseña domingo tras domingo de ella? Piensa en eso. Hay algo que está estorbando y es lo que debes encontrar. Por el contrario, aquel que se deleita en la palabra del Señor hará lo contrario. La va a leer, la va a estudiar, va a meditar en ella, va a sacar tiempo para ella. Tú y yo sabemos que nosotros sacamos tiempo para lo que realmente nos gusta y consideramos importante. Esto es lo que hará un alma que se deleita en el Señor. Y lo más importante de todas las cosas, obedecerá con toda su alma estas palabras que tanto dice amar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual está vigente, es justa y es deleitosa. Padre, ayúdanos a encontrar estas virtudes en ellas, pues por causa de nuestra pobreza en espíritu fracasamos y no las vemos. Te pedimos, Señor, manifiéstate en medio del culto público que a continuación sigue, y que salgamos beneficiados y tú adorado como te gusta y como prefieres en este lugar. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos estas cosas. Amén. Hermanos, no se dispersen en su mente, pues a continuación sigue el culto público. Bendiciones.